Buenos días compañeros, mi nombre es Enrique Almendares y conmigo está David Adriel Rubio Juárez e Isi Jariani Vanegas Pineda y nosotros conformamos el grupo número uno. Nuestro tema a exponer son los géneros periodísticos. Pero, ¿qué es esto? El género periodístico es un estilo reciente de información y este apareció en el siglo XIX, caracterizado por su fuente de difusión, la prensa escrita y en la actualidad los medios modernos. Algunos textos de opinión se pueden considerar periodismo literario, pero solo si estos cumplen con una elaboración atendida y formal y la presencia del punto de vista subjetivo del periodista. Pero ¿cómo se clasifican los géneros periodísticos? Bueno, los géneros periodísticos se clasifican por tener un carácter informativo en donde se encuentra la noticia, la entrevista y el reportaje, por ser de opinión en el que se encuentra el artículo y el editorial, o interpretativo o híbrido, y en este encontramos la crónica y la columna. Dentro de los tipos Dentro de los tipos de géneros periodísticos encontramos la noticia. ¿Pero qué es la noticia? Bueno, la noticia es un texto breve de información sobre un hecho actual o reciente. Este no debe contener la opinión personal del autor, debe mantenerse neutro y llegar a la noticia tal como sucedió el acontecimiento. Este debe contener y responder 6 preguntas básicas: ¿quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué? A continuación, mi compañero David Adriel continuará con la exposición. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras y licenciada. Mi nombre es David Rubio y siguiendo con lo que dijo el compañero Eric acerca de los géneros periodísticos, tenemos el siguiente subgénero, que es el reportaje. El reportaje, al igual que la noticia, son un tanto similares en lo que es ser objetivos a la hora de dar la noticia. Pero la diferencia de estos dos es el tiempo que se toman a la hora de salir. El reportaje se toma más el tiempo a la hora de salir, es porque es un poco más contrastado, por así decirlo, y esto lo lleva o le da, por así decirlo, posee un estilo periodístico. A veces le da ese estilo periodístico porque se toma el tiempo a la hora de investigar la noticia, ya que es un poco más detallada a la hora de, por así decirlo, de dar la noticia al público. Como siguiente subgénero tenemos a la entrevista. La entrevista, bueno, ya todos hemos visto una entrevista o varias, por así decirlo. La entrevista no es más que un entrevistador y un entrevistado. Aquí el entrevistador hace varias preguntas de un tema en específico que quiera saber al entrevistado y así poder dar la información del tema en específico del cual está preguntando. Siguiendo con el siguiente subgénero, tenemos al género de opinión. Este subgénero cuenta con dos subgéneros, que es el editorial y el artículo. Estos dos cuentan con algo similar, que es que tienen que ser subjetivos, ya que a la hora de expresarse, el que lo escribe o que lo redacta da su opinión de lo que está pasando. En el artículo podemos decir que cuando escribe un especialista acerca de un tema en específico, él da su opinión de lo que está pasando en ese momento. En la editorial tenemos algo muy interesante, que es aquí, que puedo decirlo, tenemos prácticamente la opinión de la casa editorial sobre el suceso que está pasando. O sea, tenemos la opinión, por así decirlo, de el periódico, pongamos un ejemplo, la prensa. Tenemos la opinión de ellos acerca de esa noticia. Por eso, en algunos casos vamos a ver que en algún editorial no encontramos la firma de algún periodista que redactó esa noticia por, por decirlo así, para evitar problemas a largo plazo. Entonces, prácticamente a veces casi no se encuentran, por así decirlo, las firmas de algunos periodistas que redactan estas editoriales. Entonces, prácticamente son hechas por la casa editorial o donde se genera la noticia. En los géneros mixtos o géneros
de interpretación. Tenemos a la columna y a la crónica. En la columna es un poco similar, por así decirlo, al artículo, pero no tanto, porque ya la columna se toma un poco menos de espacio, por así decirlo, en donde va ubicada. Entonces tiene que ser un poco más breve a la hora de redactarse, pero siempre es, por así decirlo, periodísticamente es igual de intensa que el artículo, pero es un poco más pequeña a la hora de redactarse en un periódico. Como siguiente tenemos a la crónica. La crónica es una variedad informativa, ya que cuando el autor es testigo de unos hechos, hace reflexión a la hora de redactar una noticia, siendo subjetivo y objetivo. Y esto, por consiguiente, al dar la noticia a la sociedad, le da un destacado nivel literario. La estructura de los géneros periodísticos. Todos los géneros periodísticos presentan 2 o 3 partes diferenciadas tipográficamente, como ser los titulares, un cuerpo o desarrollo, o el id o entrada de la noticia. En los titulares podemos tener 3 funciones. La primera es la apertura, un resumen y una captación de atención. En el id o entrada es el primer módulo del cuerpo del texto. El cuerpo de desarrollo, pues este es el que nos desarrolla diferentes componentes de contenidos. En sus características generales podemos comentar que hay una sencillez, porque se expresa de una forma clara, con palabras entendibles y fáciles de pronunciar, de acceder, de utilizar. También tenemos la concisión, que esto se refiere a un titubeo expresivo, y también podemos comentar de los párrafos estructuralmente coherentes. En estos podemos comentar de que son párrafos entendibles, que las personas entienden con solo leerlos, que no son confusos. También tenemos los temas de interés social, que por ejemplo en la prensa escrita siempre hay temas de debate o de actualidad, temas políticos, de economía, sobre el país, quizás sucesos, entre otros. Y la conclusión, como conclusión tenemos de que en los géneros periodísticos son una fuente de difusión. Estos nos ayudan a tener más comunicación, a llevar en las cadenas televisivas información, compartir con todas las personas que quizás no puedan tener acceso a un radio o quizás no tengan acceso a la prensa escrita, entre otras cosas. Entonces, el punto ideal de esto es informar, comunicar a todas las personas.